Bueno, ¿qué tal con todos ustedes estudiantes? El que les habla es el profesor Yankee Shankaya Tamara del curso de Física Elemental y bueno, para el grado de Academia. Bueno, vamos a continuar con las actividades del tercer bimestre. A ver, ¿qué nos tienen preparado el tercer bimestre en esta semana para el grado de Academia? Bueno, el tema de hoy día será ondas mecánicas. ¿Qué entiendes por ondas mecánicas? Tiene muy ligado, chicos, a las oscilaciones mecánicas. El movimiento armónico simple viene involucrado acá, chicos, en el análisis cinemático. Pero en el libro más que nada hace hincapié a la teoría mecánica y a las características de las ondas. Entonces vamos a explicar previamente ello. Pero tiene que ver mucho con el tema de vibraciones mecánicas, que se divide en movimiento armónico simple y a su vez es lo más mínimo del estudio de los movimientos y las vibraciones mecánicas y las ondas mecánicas. Pero primeramente vamos a definir qué es una onda mecánica. ¿Qué es? Primeramente vamos a definirlo. Es el movimiento de la perturbación del medio que transporta energía, cantidad de movimiento, más no materia. Esta es la definición de ondas mecánicas. Y a su vez, necesita de un medio para su propagación. ¿Por qué el profesor necesita de un medio para su propagación? Depende de un medio. Por ejemplo, el sonido, ¿no? El sonido es una perturbación. Yo altero en mi entorno la atmósfera que existe de aire, ¿no? Al momento de emitir mi voz. Esa perturbación se expande, ¿no? ¿Y cuál es el medio, profesor? El aire. ¿Cómo se origina? Fácil. Se origina perturbando el medio, variando las presiones, temperaturas y velocidades o densidades, ¿no? Por ejemplo, cuando tú sueltas, por ejemplo, una piedra en un estanque, ¿cómo os pasa? Una perturbación en el estanque, ¿no? Perturbando, ocurriendo que una onda, una oscilación, una onda mecánica viajera, ¿no? Por ejemplo, en esta figura, ¿no? Mira, acá tenemos una perturbación, en este caso un estanque. Prosigamos. Requisitos para la formación de una onda mecánica. Vamos a analizar algunos requisitos. Primer requisito, la fuente que lo origina debe perturbar el medio elástico. Por ejemplo, tenemos acá que una campana, ¿no? Es la fuente. ¿Por qué? Pues de aquí emite el sonido, ¿no? Famoso ding dong, emite el sonido, el cual se propaga a través de este medio elástico. ¿Y quién es el medio elástico? El aire, como lo señalo acá, el aire. ¿Para qué? Para que dicha persona pueda oírlo. Y si tú haces un zoom en las moléculas de aire, por ejemplo, acá es una molécula de aire, las moléculas de aire, un zoom, mira cómo están dispersos las moléculas de aire. Moléculas de aire, moléculas de aire, moléculas de aire. Ahora, al momento de emitir el sonido de la campana, estas moléculas de aire, ¿qué sucede, profesor? Se perturban, ¿no? Se perturban. Se perturban, 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 se perturban. Y propagándose ¿qué? El sonido. Muy bien. ¿Qué más necesita, profesor? Fácil. El segundo requisito es, necesita de un medio para propagarse. Bueno, en este caso, el medio, ¿quién es? Es el aire, como lo acabo de mencionar. Muy bien. Clasificación de las ondas según su propagación. Bueno, existen varias maneras de clasificar las ondas mecánicas, pero según, según la programación vamos a clasificarlo de la siguiente manera. Según la propagación de la perturbación. Existen dos clases de ondas mecánicas. Las ondas mecánicas
longitudinales y las ondas mecánicas transversales. Observen, por ejemplo, tenemos un hilo, ¿no? Amarrado en esa cañería, ¿no? En un medio, está fijo y acá está movible. Vamos a perturbar. Esta oscilación, cuando la propagación se propaga, la oscilación se propaga de manera transversal, se llama ondas transversales. Entonces, no entiendo muy bien. Mira, observa. Ondas transversales. Ese tipo de ondas, las partículas vibran transversalmente a la dirección de la propagación de la perturbación. Un ejemplo típico sería esta onda propagada en una cuerda tensa. Es una cuerda tensa o un resorte cuando se le sacude transversalmente. Esta es la manera transversal. Profesor, no lo entiendo muy bien. Mira. Observa, observa. Muy bien. Mira esas partículas. Tú vas a hacer lo siguiente. ¿Qué, profesor? Voy a oscilar. ¿Oscilar qué? Esto. Con mi mano voy a oscilar. Muy bien. ¿Y qué va a ocurrir, profesor? Que va a formar esa línea senoide. Esa forma senoidal de la trayectoria de la onda, ¿no? Profesor, pero usted mencionó que en este caso, definición de la onda se forma a través de la perturbación del medio. En ese caso, ¿quién es el perturbador? ¿Quién es perturba? Esta mano, ¿no? Estoy perturbando el estado inicial del movimiento, de eso que es el reposo. Muy bien. ¿Y estas líneas rojas se propagarán? La pregunta y la respuesta es sí o no. Estos puntos. ¿Estos puntos se propagarán? ¿Sí o no? Estos puntos se propagarán. O sea, ¿qué quiere decir? Que se moverán después de un lapso de tiempo. Va a llegar este punto A, va a llegar acá. La respuesta es sí o no. La respuesta es no, chicos. No, ese punto A va a oscilar de manera vertical, pero la perturbación de la onda se de manera longitudinal. De manera transversal voy a oscilar y la propagación es de manera longitudinal. Muy bien. Por eso se llama ondas transversales. Y ondas longitudinales son aquellas, en el caso de la perturbación, viven colinealmente con la dirección de la propagación de la perturbación. Tomemos como ejemplo el caso de un resorte cuyo extremo es libre y provoca pequeños empujones hacia la derecha e izquierda. Mira acá. En este caso ya no lo perturba de manera transversal, sino de manera longitudinal o la misma dirección de la perturbación. Así. Profesor, va a crear pequeñas oscilaciones de esta manera. Muy bien. Sigamos. Bueno, vamos a mencionar un poco de la descripción gráfica de la onda. Bueno, en este caso tenemos un modelo, finalmente, ¿qué es? Es un modelo matemático. Bueno, con el que usualmente se describe una onda, es un senoide. Miren la forma de una función seno, ¿no? Debido a que la fuente generadora de la perturbación vibra armónicamente. Acá, como te mencioné anteriormente, nos vamos a apoyar de quién? Del movimiento armónico simple. Al gráfico también se denomina perfil de una onda. Y vamos a ver algunos elementos. Primer elemento, cresta. Son los puntos de mayor elevación. Por ejemplo, el B y el W. Entonces, mayor elevación, fácil. Finalmente vamos a mencionar la trayectoria. Mira acá. Ya tienes que la trayectoria de la onda. Muy bien. Dice que está los puntos más altos. Los puntos más altos según lo mencionó van a ser W y W prima. Son los puntos más altos de la onda o mayor elevación. Valle son los puntos de menor depresión. Yo te pregunto, ¿cuál será de menor depresión en este caso? No va a ser este punto, sino va a ser este punto. A esos puntos se le denomina valle. Muy bien. No, nodo. Punto de intersección de la senoide con la línea de referencia. ¿Quién es la línea de referencia? En este caso, la línea de referencia son dos. El eje Y, en este caso no, y el eje X. En este caso, prioriza el X. ¿Por qué? Porque la perturbación se propaga en el eje X. Profesor. Entonces hicimos lo siguiente.
Sorteo gráfico desde el... Esa sería mi coordenada X, ¿no? Sí, efectivamente, esa sería tu coordenada X. ¿Y cuáles serían los nodos, profesor? El punto de intersección. Ah, los puntos de intersección será entonces lo siguiente, ¿no? Este punto, este punto, este punto, este punto. Ah, ¿esos son los nodos? Sí, son los famosos nodos. Puntos de intersección de la senoide con la línea de referencia. Muy bien. Amplitud. Se le denomina así a la altura de la cresta o de la profundidad del valle. Muy bien. Amplitud, profesor, ¿qué dijo? Mencionó que la longitud de la cresta. Muy bien. Desde ese punto hasta acá vamos a medir la cresta. Perdón, la amplitud. Yo también, ¿no? Pero no simplemente de la cresta, también del valle. Ah, mira. Esa longitud. ¿Esa longitud qué es? La amplitud. Y por eso acá está el signo positivo, ¿no? Cuando tú observas acá. Ah, claro. A positivo porque está positivamente con respecto al eje Y. Negativamente porque está hacia abajo. Menos A. Pero ¿quieres saber, sabes qué significa amplitud? ¿Te acuerdas armónico simple? Amplitudes, ¿quiénes son? Son los puntos desde la posición de equilibrio hasta lo máximo de desplazamiento. Eso se denomina amplitud. De la misma manera acá. De la misma manera en este caso. Ciclo. Está referido a una oscilación. Recuerda lo siguiente. En movimiento armónico simple, el movimiento oscilatorio, movimiento de va y viene. Y a eso se le denomina ciclo. Longitud de una onda es la longitud entre dos crestas consecutivas o entre dos valles consecutivos. Lo que sucede es lo siguiente, chicos. Acá existen muchos puntos, infinitos puntos, ¿no? En todo esto. Existe infinitos puntos. Pero vamos a tomar dos puntos de referente. ¿Cuáles son? Dos crestas y dos valles. ¿Cuáles son los puntos de dos crestas y dos valles? Fácil. Vamos a sombrearlo de celeste las crestas. Ahí están las crestas. Acá hay otras crestas. Ah, muy bien. Y la distancia entre dos crestas consecutivas, ¿qué te da? Te da que la longitud de onda. Entonces decimos acá lo siguiente. Llega acá. Muy bien. Y te da la longitud de onda. De la longitud de onda. Muy bien. Profesor, ¿también puede ser entre dos valles? Sí, también, efectivamente, puede ser entre dos valles. Ah, muy bien, profesor. ¿Y cuál sería entre dos valles? Fácil. Fácil. Mira acá. Ahí está la famosa longitud de onda. Eso también sería longitud de onda. Listo. Periodo. Bueno, como lo mencioné anteriormente, periodo que es el tiempo necesario para que se ocurra un evento. En este caso, ¿cuál sería el periodo? Fácil. El tiempo que parte en oscilar este punto. Por ejemplo, este punto vamos a colocarlo acá. Muy bien. Esta perturbación va a ser suficiente que este punto ascienda y nuevamente descienda. Y eso crea una oscilación. Entonces, el tiempo que sube y baja va a ser el P, el periodo. Muy bien. Como es un tiempo, se mide en segundos, frecuencia. Se define de la siguiente manera. Número de oscilaciones entre un intervalo de tiempo, cuya unidad, la frecuencia F, es igual al Hertz. También no olvidarte eso, alumno. La frecuencia es la inversa del P, del periodo, no olvidarse. Muy bien. Rapidez de propagación de una perturbación. Como lo mencioné anteriormente, la onda, a ver, bien te pregunto lo siguiente. ¿Qué movimiento experimentará? Movimiento MRU, la onda.
movimiento MRV, la pregunta es un poco engañosa. ¿Va a experimentar qué? MRU, ¿por qué? Porque la onda solamente depende, el que puede hacer cambiar la velocidad de la onda, ¿quién es? La perturbación, la fuente, en este caso la mano, ¿no? Estamos acá observando. Si quieres que oscile más rápido, que vaya con mayor rapidez, tienes que, depende de la fuente, oscilar más. Ah, muy bien. Entonces decimos lo siguiente, si se basa en las operaciones de MRU, decimos lo siguiente, que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Pero vamos a tomar una distancia considerable. ¿Cuál es esa distancia? Una longitud de onda. Muy bien, la longitud de onda se mide en el sistema internacional en metros, ¿no? Porque es una longitud. Y el tiempo, bueno, como el tiempo necesario por una oscilación va a ser ¿quién? El periodo, muy bien. Análisis dinámico de una onda viajera, mira. Efectivamente, como es una onda, es una cuerda, en este caso, lo que va a suceder es lo siguiente, ¿no? Vamos a realizar un corte imaginario. Ah, muy bien. Si tú realizas un corte imaginario, ¿qué va a ocurrir acá? Una tensión. ¿Y cómo se determina la velocidad de una onda? Fácil. De igual manera, velocidad es igual a la raíz cuadrada de la tensión. Esa tensión, ¿en qué unidad? ¿Qué crees? ¿En qué unidad? En newton, pues, porque es una fuerza. Sobre Muswood, que es densidad lineal. Existen tres clases de densidades. Densidad volumétrica, que asocia la cantidad de masa entre volumen. La densidad superficial, que asocia la cantidad de masa por unidad de superficie de área. Y la densidad lineal, que relaciona la cantidad de masa por unidad de longitud. Muy bien. Donde la velocidad, donde ¿qué es B? La mencioné, es la velocidad, cuya unidad en el sistema internacional sigue siendo metros por cada segundo. T, ¿qué es? La tensión. ¿En qué se mide en el sistema internacional? En newton. Y Musu, que la densidad lineal, como la división de la que, de la cantidad de masa, kilogramos entre longitud. La longitud que se mide en metros. Perfecto. Donde la densidad lineal se calcula de la siguiente manera. Musu, masa entre longitud. Muy bien, vamos a comenzar con algunos problemas. Determinen la longitud de la onda de una onda si la distancia entre crestas primera y cuarta será ¿cuánto? 24. Muy bien. Vamos a continuar con la proyección ya. Sigue, baja, sigue, baja, sigue. Vamos a poner que siga. Listo. Determinar la longitud de la onda de una onda, la longitud de una onda, si la distancia entre primera y cuarta cresta será 24. Muy bien. Primeramente, esta es la primera cresta. Primera. Esta es la segunda cresta. Esta es la tercera cresta. ¿Y esta qué es? La cuarta. Listo. Dice que estas distancias, ¿cuánto miden? Según dato del problema, sí. Muy bien, acá tenemos la longitud que nos dice cuánto, según dato del problema, esta longitud mide una L, su prima mide cuánto, 24 centímetros. Muy bien, pero a su vez, miren acá, observen. Recuerda que la longitud de una onda era la distancia entre qué? Entre dos crestas. Ah, muy bien, la primera cresta, cuya longitud va a ser la siguiente, ¿no? De cresta a cresta, esa que va a ser una longitud de onda lambda. Muy bien, ahora, ¿qué más? Esa distancia también va a medir ¿quién? Lambda, porque es ser otra longitud de onda. Y mira acá,
De 3 a 4, también que va a ser una longitud lambda. Pregunta, según lo que observamos, 3 veces longitud de onda mide 24. 3 veces longitud de onda es igual a ¿cuánto? A 24, ¿qué? Centímetros. Entonces, una lambda va a ser igual a ¿cuánto? A 8. Pues. ¿8 qué? Centímetros. Muy bien, eso es lo que nos piden. La longitud de onda. Sigamos. En una cuerda tensa se producen ondas con una longitud de 5 centímetros. Si la onda, muy bien, te dan el dato de la longitud de onda. ¿Es igual a cuánto? Según dato del problema, 5 centímetros. Muy bien. Si la onda recorre 100 metros en 5 segundos, su frecuencia en Hz será. Muy bien. Observen acá. Se recorre una longitud de onda en 5 segundos. Una longitud de onda vale 5 centímetros. Muy bien, grafiquemos. Recuerda esto, chicos. La longitud de onda también puede hacerse en 2 puntos homólogos. Pregunta. Va, viene, va, viene. Ah, quiere decir que esa distancia va a ser una longitud de onda. Por eso no lo creo. Sí, va a ser una longitud de onda. Ahí va una y acá va a ser otra. Muy bien. Esto va a ser una longitud de onda. Listo. Según dato del problema, esa longitud equivale a ¿cuánto? A 5 centímetros. Muy bien. La siguiente longitud también va a medir ¿cuánto? 5 centímetros, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Pero te dice lo siguiente. Su frecuencia, si la onda recorre 100 centímetros, muy bien, entonces va a recorrer desde un punto dado, vamos a colocarle, desde el punto dado, por ejemplo, hasta por allá, ¿en cuánto? Según dato del problema, 100 centímetros. Muy bien, ahora yo te pregunto lo siguiente. 100 centímetros, ¿cuánta longitud de onda habrá en 100 centímetros? Fácil, vas a sumar longitud de onda 5, 5, entonces va a ser 5 veces longitud de onda, va a ser igual, no, perdón, 100, 1, 2, 3, no lo sé, n veces longitud de onda. Pero tú sabes que cada longitud de onda, ¿cuánto vale? 5 centímetros. Entonces, ¿cuántas longitudes habrá? Muy bien. 100 entre 5, 20, ¿no? Muy bien, entonces 20 longitudes de onda. 20 longitudes. Entonces decimos lo siguiente. Cada longitud de onda representa a una oscilación. Pregunta. ¿Cómo se calcula la frecuencia? Fácil. La frecuencia calcula lo siguiente. Como número de oscilaciones. Número de oscilaciones. Entre el tiempo. Y cuya unidad va a ser el Hertz. Entre un tiempo determinado. Muy bien. Reemplazando valores. Acá va a ser ¿cuánto? Según lo que hemos determinado, 20. Entre un tiempo de ¿cuánto? 5 segundos. Entonces, al final va a ser ¿cuánto, profesor? ¿Cuánto va a ser? Va a ser igual a 4 Hz. Muy bien, prosigamos. Acá con un análisis dinámico. Muy bien, lo que decimos es lo siguiente. Una cuerda uniforme de masa de 0,3 kilogramos y una longitud de 6 metros. Vamos a determinar primeramente que fácil la velocidad. Calcule la rapidez. Muy bien, la rapidez se calcula de la siguiente manera. Entre tensión, entre densidad lineal. Ojo, densidad lineal. Muy bien.
Profesor, en este caso, ¿cómo vamos a determinar la tensión? Fácil. La tensión se determina de la siguiente manera. Mira, observa. Un corte imaginario, y acá que es la tensión, ¿no? La tensión tiene que ser igual al peso. Muy bien, sabemos que el peso, ¿cuánto vale? Fácil. La masa por la gravedad. 0,5 por 10, 5. ¿5 qué? 5 newton. Entonces, por sumatoria de fuerzas hacia arriba que van hacia abajo, acá esa tensión también, ¿cuánto tiene que valer? 5 newton. Muy bien. Y la longitud y la densidad lineal, ¿te acuerdas? Densidad lineal es igual a ¿cuál? A masa entre longitud. La masa, ¿cuánto es la masa de la cuerda? 0,3 kilogramos. Entre la longitud, ¿cuánto mide esa longitud? 6 metros. Listo. Muy bien, el 0,3 entre 6 va a ser 0,05, 0,05. No te olvides de la unidad, kilogramos. ¿Entre qué estás dividiendo? Entre longitud, metro. Ah, muy bien. Reemplazando en estos valores, te va a salir lo siguiente. ¿Cuánto vale la tensión? 5 newtons. ¿Cuánto vale la densidad lineal? 0,05. Y esto aproximadamente te va a salir lo siguiente. 5 entre 100. Raíz cuadrada de 100, 10. La velocidad se calcula como metros por cada segundo. Listo. Un problema más. A ver, al dejar crear una piedra en un estanque circular de 10 metros de radio, se produce que en la superficie agua, unas ondas que tardan 20 segundos en llegar a la orilla del estanque, perdón. Calcula la rapidez de propagación. Calcula la rapidez de propagación de las ondas y el periodo sabiendo que la longitud de la onda mide 25 centímetros. Bien, chicos, primeramente, ¿homogeneización de qué? Homogeneización de las magnitudes. Ahí estamos en metro y está trabajando con centímetros. Vamos a trabajarlo con centímetros. Este es el estanque. ¿Sí? Dice que en el centro que hay una piedra, ¿no? Acá en el centro. ¿Y qué se produce? Pues fácil. Se produce una pequeña perturbación, ¿no? Que va a viajar, que va a viajar, que va a viajar hasta llegar hasta dónde. ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta las orillas de ese tanque. Muy bien. Si está en el centro, para que llegue hasta la orilla, tiene que pasar, según el tanque, según el dato, perdón, esa distancia según, ¿cuánto vale? 10 metros. Entonces, por ende, acá vale, si el radio, ¿qué dice? Si el centro del tanque circular tiene 10 metros de radio, acá colocamos 10 metros de radio. 10 metros en centímetros por 100, ¿no? 1000 centímetros. Muy bien. Ahora decimos lo siguiente. Dice que tarda, el tiempo que tarda en llegar desde el centro de la perturbación, desde que inició hasta aquí, tarda según dato del problema, el tiempo tarda t igual a ¿cuánto? 20 segundos. T es igual a 20 segundos. Listo. ¿Qué más, profesor? Fácil. Ahora vamos a determinar la longitud de ondas. ¿Cuántas longitudes de ondas hay acá? Fácil. Dice que sabiendo que la longitud de onda es 25. Entonces, ¿cuántas oscilaciones hubo? Fácil. La longitud de onda
es 25, ¿no? Lambda es igual a 25 centímetros. Entonces hicimos lo siguiente, va a tener que ver, para que sean iguales, va a tener que ver n longitud de onda. N longitudes de onda. Entonces hicimos lo siguiente, es longitud de onda por n oscilaciones, ¿no? Reemplazando valores, te va a decir lo siguiente. Entre 25 centímetros, 1000 entre 25, 40. Entonces va a ver al final va a salir 40 oscilaciones. N es igual a 40. Muy bien. Y el tiempo necesario que empleó es 20 segundos. Muy bien. Entonces el número de oscilaciones va a ser lo siguiente. El número de oscilaciones va a ser 40 oscilaciones entre un tiempo de 20 segundos. Entonces la frecuencia te va a salir al final 2 Hz. Muy bien, ahora decimos lo siguiente. La velocidad de una onda se calcula de la siguiente manera. Velocidad es igual a lambda o la frecuencia. Muy bien, reemplazando valores. Lambda, ¿cuánto vale? 25 centímetros. La frecuencia, ¿cuánto vale? 2. Al final te va a salir multiplicado por 2. Al final te va a salir, ¿cuánto? 50 centímetros. No te olvides la unidad que estás trabajando, centímetros por cada segundo. Listo. Calcula la rapidez de propagación de la onda, 50 centímetros por cada segundo, sabiendo que la longitud es de 25 centímetros. Listo, acá está. Bueno, eso sería todo. Hasta otra oportunidad.